bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Bueno, después de que habéis visto, y espero que haya sido hace muy poquitos días, se haya podido editar los dos vídeos seguidos, el vídeo donde dábamos el resultado del sorteo de los termómetros, hoy vamos con un tema distinto de los que habéis visto también hasta ahora. Hoy vamos a hablar de uno de los temas que más preocupan a las mamás y a los papás en los primeros días de vida de los recién nacidos. Dentro del campo de la neonatología, que abarca desde el nacimiento hasta los 28 días de vida o hasta el mes de vida de los recién nacidos, pues es un campo un poco especial, donde hay una serie de características que no se tienen en el resto de edades. Y me gustaría pues hacer una serie de vídeos que iréis viendo progresivamente acerca de los cuidados que tenemos que tener con los recién nacidos durante este periodo tan delicado que es el primer mes de vida. Y por este motivo me gustaría centrarme en alguno de los vídeos que vayamos a ir haciendo en los cuidados y las atenciones que tienen que tener los bebés durante este primer mes tan importante. El tema de hoy vamos a hablar de cómo cortar y cuándo cortar las uñas de los recién nacidos. Es un tema que preocupa muchísimo a las madres y a los padres, les supone un agobio tremendo, y dentro de lo que ya supone de estrés los primeros días, cuando después de dar a luz y después de haber llegado del hospital a casa, después de un parto o de una cesárea, pues les supone cierto grado de preocupación todas estas pequeñas cosas que a veces ni siquiera preguntaron en el momento de estar en el hospital, que de repente les asaltan estas dudas. Otras veces nos lo preguntan en el propio hospital a los pediatras o en las primeras revisiones de las consultas cuando llevan al bebé con 5, 7, 8 días a la primera revisión del pediatra, pero otras veces se quedan con la duda y de repente pues se dan cuenta que el bebé se empieza a dañar la cara, se empieza a producir pequeñas heriditas y les entra la gran duda de cuándo y cómo hay que cortar las uñas en los bebés, y de eso es de lo que vamos a hablar. Lo primero de todo y que tenemos que tener en cuenta es que los bebés, los recién nacidos, han estado durante prácticamente 9 meses dentro de la tripa de la mamá y han estado sometidos a un medio completamente líquido, han estado flotando en líquido. Fijaros y pensad nosotros, si cuando pasamos demasiado tiempo en el agua ya las uñas y los pulpejos de los dedos se nos quedan un poco reblandecidos, lo que no le pasará a un bebé en la misma circunstancia que ha permanecido durante 9 meses enteros dentro de la tripa de su madre en un medio completamente líquido, como es el líquido amniótico donde permanecen todo ese tiempo. Bueno, pues por este mismo motivo, cuando nacen los bebés es verdad que tienen las uñas normalmente muy frágiles y muy quebradizas, y es relativamente habitual que las puedan tener un poquito más largas de lo que nos gustaría, y eso puede producir que sin darse cuenta el propio bebé, al intentar tocarse la cara, pues pueda producirse pequeños cortes. Las uñas de los bebés, pues los primeros días pueden ser un poquito más frágiles, como digo, más delicadas, pero enseguida van recuperando la fuerza que van a ir teniendo más adelante. Sin embargo, otras veces podéis notar que tengan pequeñas aristas o incluso la propia lámina de la uña ni siquiera sea una lámina homogénea, sino que tenga varias pequeñas láminas montadas unas sobre otras que dejan esquirlas muy finas y que pueden producir cortes cuando el niño está jugando y explorando con su propio cuerpo, tocándose la cara, tocándose el cuerpo, y por este motivo a veces se producen pequeños arañazos que en general tampoco hay que preocuparse ni darles más importancia. Otro de los remedios que muchos padres nos preguntan y suelen utilizar y en algunas ocasiones se les recomienda es utilizar las manoplas. En general a los pediatras no nos gusta. ¿Por qué? Porque las manoplas lo que hacen es intentar proteger al bebé de que no se haga arañazos, pero por otra parte evitan que pueda utilizar sus manos como mecanismo de exploración. Los bebés solo tienen el cuerpo que tienen para poder explorar y tocar lo que tienen alrededor. Igual su cara o su cuerpo lo pueden tocar a través de las manos. Y nosotros, si les ponemos unas manoplas, pues podemos impedir a lo mejor que puedan utilizarlas como ese mecanismo de exploración que son sus propias manitas. Así que en general las manoplas no nos gustan como método recomendado para utilizarlo en los bebés durante el primer mes de vida. Otra cosa es que sea por frío, otra cosa es que los bebés nazcan, ahora ya viene la época de calor, pero lo normal es que cuando nacen en una época de más frío pues pueden quedarse las manitas igual que los pies un poco más fríos, y si es por ese motivo sí que pueden estar algo molestos y no tan frío en las manos, y en esos casos cuando los sacamos al exterior y haya un ambiente pues muy frío, pues sí que podemos utilizar las manoplas como para protegerles un poco respecto al frío, pero no para evitar lo del corte de las uñas. En general esto no lo recomendamos. Y bueno, luego viene la gran pregunta que podéis encontrar y buscar, y en cada sitio que busquéis encontraréis una respuesta distinta, que es acerca de cuándo es el mejor momento para cortar las uñas. En general, y actualmente la Asociación Española de Pediatría y los pediatras en general no recomendamos ninguna época en particular. Las uñas prácticamente se pueden cortar desde el primer día de vida, no hay ningún problema por cortarlas desde que ha sido el primer día de vida, como os digo. ¿Cuál es el único problema? Que en realidad tampoco corre ninguna prisa. Hace falta que cortemos las uñas, incluso aunque sean un poquito más largas de lo normal, o porque tengan esa estructura un poquito más delaminada y más cortante que puede producir algunos pequeños cortes en la cara del bebé. ¿Por qué? Porque estos cortes no le van a dar, más que por la cosa estética, ningún tipo de problema. Es muy raro que este tipo de lesiones se infecten y esto es una excepción. Así que pequeños cortes en la cara y pequeños arañazos no les dan ningún problema a los recién nacidos. Así que, en general, y ya desmitificando por fin el tema de cuándo se pueden cortar las uñas, nada de esperar al mes, nada de esperar incluso más adelante, se pueden cortar prácticamente el primer día de vida. Sí que es recomendable hacerlo en un ambiente tranquilo, agradable y cómodo, con lo cual los primeros días en el hospital, pues por este motivo a mí no me parece lo más recomendable, pero solo por este tema, no porque no se puedan hacer.
que normalmente en el hospital hay más líos, la madre y el padre están continuamente recibiendo visitas y no encuentras ningún momento, que bastante tienes si le estás dando el pecho, le estás dando el biberón o las dos cosas o lo que sea, como para dedicar un tiempo a algo que además, ya digo, no corre ninguna prisa. ¿Pero que se puede hacer? Perfectamente. ¿Cuándo lo recomendamos entonces? Pues quizá cuando lleguemos a casa, tranquilamente, y un día que estemos más o menos tranquilos, podemos proceder al corte de uñas del bebé tranquilamente. Respecto a si hacerlo despierto o dormido, también aquí hay un poco de leyenda, ¿no? Porque en algunos lugares nos encontramos que nos indican que es mejor hacerlo dormido, pero si os fijáis en cómo es la actitud y los movimientos corporales de un recién nacido, veis que a veces hacen pequeños movimientos, pequeños espasmos de este tipo, y eso puede producir que retiren o que acerquen demasiado la mano a la tijera donde estamos utilizando o al cortaúñas que estamos utilizando y puedan producirse incluso pequeños cortes. Así que yo en general recomiendo hacerlo en un ambiente tranquilo, en un ambiente agradable, en casa, cuando no tengamos ninguna otra cosa que hacer y es lo único a lo que nos vamos a dedicar en los siguientes minutos. Ese sería el momento ideal. O mejor, el bebé despierto pero tranquilo que dormido. ¿Qué distintos tipos de materiales os podéis encontrar? Pues en general dos. Lo que solemos recomendar la mayoría de las veces, si no tenéis experiencia de antes, es que utilicéis unas tijeras especiales para cortar las uñas de los recién nacidos, que se venden en las farmacias, tienen un precio relativamente económico y tienen la ventaja de que llevan la punta redondeada, y esto es para evitar que si el bebé se mueve puedas producirle un pequeño pinchazo en el pulpejo de los dedos o en la propia mano al moverse el bebé o intentar retirarse si le estás cortando la uña en ese mismo momento. Estas tijeras que os pongo aquí podéis ver que tienen la punta redondeada, que son muy fáciles de aplicar y que dan muchísima seguridad a la hora de cortar las uñas. También se pueden utilizar cortaúñas, hay cortaúñas específicos para bebés que podéis estar viendo como os muestro ahora, que tienen la ventaja de que tienen un mecanismo para poderlo tener en nuestra mano que da bastante también seguridad. Siempre, si no tenemos mucha experiencia, recomendamos más las tijeras que el cortaúñas, pero si tú te sientes más cómodo con un cortaúñas, también lo puedes aplicar perfectamente y los hay específicos para bebés durante los primeros meses de la vida y durante las primeras semanas de la vida. Preferiblemente también recomendamos que cuando vayáis a cortar las uñas a los bebés tengáis las manos vosotros mismos limpias, lavadas con agua y jabón normal, y el bebé, si tiene restos de comida de la toma anterior o de lo que sea o restos de manchas, pues sí conviene que tengan las manos lo más limpias posibles para que si se producen pequeños o mínimos cortes pues no se puedan infectar, aunque ya digo que se infecten este tipo de zonas de la mano de los bebés es una cosa bastante rara, es una cosa bastante infrecuente, pero siempre es mejor si tenemos nosotros mismos las manos limpias y el bebé también las manos sin restos de comida de la toma anterior, sin restos de suciedad, pues mucho mejor. Respecto a cómo hacer el corte, en los pies sí que recomendamos que el tipo de corte sea un corte más bien recto. En las manos importa un poco menos, podemos incluso seguir la forma de la uña intentando evitar dejar picos en los extremos de los laterales, pero se pueden cortar en ambos casos de manera recta o de manera curva sin que eso modifique nada. Es como nosotros nos sintamos más cómodos y como luego con la experiencia vayamos viendo que nos resulta más práctico. Así que en resumen y como consideraciones finales, acordaos, se pueden cortar las uñas de los bebés durante el primer mes de vida en cualquier momento, lo que pasa que es muy importante que estemos tranquilos, relajados y que nos sintamos confiados para hacerlo, y en el momento que eso ocurra lo podemos hacer desde el primer día de vida hasta cuando nos apetezca. Preferentemente recomendamos no utilizar las manoplas, y respecto al material que vamos a utilizar es preferible utilizar las tijeras especiales que venden en las farmacias y para farmacias para los bebés, que son tijeras con punta roma, con punta redondeada para evitar cortes. Se puede utilizar también los cortaúñas, pero preferimos más las tijeras porque son un poco más fiables a la hora de tratar de evitar cortes en los bebés. Como último consejo, vamos a hablar del limado de las uñas. Hay padres y madres que tienen pánico a que se produzcan cortes durante los primeros días de la vida y lo que utilizan y nos preguntan es si pueden utilizar limas de uñas. Sí, se pueden utilizar limas de uñas. De las blanditas en general son las que más fácil se pueden utilizar. Son las típicas limas de uña que llevan en ambas caras la propia lima y que son bastante flexibles. Y tenemos que intentar siempre que si no hemos decidido acortar las uñas de los bebés y las tiene demasiado largas y se está haciendo daño y cortes y molestias, intentar siempre limarlas en dirección de arriba hacia abajo, en este sentido, para así intentar evitar que en el sentido contrario se pueda desflecar un poco la uña, lo que os decía un poco más al principio. Así que siempre en este sentido, de arriba hacia abajo, en el caso que veamos que no queremos o no podemos cortar la uña, o mejor dicho, limar la uña, en ese sentido para intentar evitar que esos pequeños piquillos que hayan quedado, pues queden más o menos bien. Y nada más, esto ha sido todo del vídeo de hoy. Os doy de nuevo, aunque ya lo hice en el vídeo anterior, insistí muchísimo que tuvimos muchísimo éxito con el anterior, os doy muchísimas las gracias a todas las nuevas suscripciones, a los que después de ver este vídeo os vayáis a suscribir, por supuesto agradezco muchísimo los likes y darle a la campanita para recibir las notificaciones. También podéis seguir al Club de la Fiebre en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook sobre todo, aunque también hay un canal en Twitter. Os dejo la descripción en la cajita de abajo para que podáis seguirnos en cualquiera de estas redes sociales. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre.